Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. El hermano de Ming pide perdón basados en el libro. Joe tomó su mano y suavemente le dio unas palmaditas en la espalda. Mamá, no te preocupes. ¿Quién no ha pasado por una ruptura en sus vidas? Dame algo de tiempo, estaré bien. No te lo tomes tan en serio. No sabía si estaba consolando a Chen Jin o consolándose a sí mismo. Solo él mismo sabe que nunca amaría a ninguna otra persona como había amado a Min Hyo en su vida. Ya había renunciado a una vida. ¿Cómo podría haber otra persona que todavía pueda obligarlo a ceder en ese sentido? Chen Jin negó con la cabeza, sin saber qué decir. La llamada telefónica que Joe estaba esperando nunca llegó, pero en cambio llegó Min-soo. Min-soo tocó el timbre de su casa. En el momento en que Joe abrió la puerta, las emociones en su corazón son como las olas crecientes del océano, que lo ahoga casi ferozmente. Joe, ¿quién es? Shinjin preguntó mientras salía de la sala de estar. Cuando vio a la persona en la puerta se sorprendió. Min-soo y Min-hyo se parecen mucho, pero sus edades y expresiones son muy diferentes. Shinjin entendió de inmediato. Joe, déjalo entrar. ¿Por qué estar en la puerta? Joe recuperó sus sentidos. Por favor entra. Dio la bienvenida a Min-soo a la casa. Después de que Min-soo entró en la casa, miró alrededor del pequeño departamento alquilado temporalmente, con todas sus emociones ocultas tan profundas que la gente no podía ver lo que estaba pensando. Joe señaló su habitación. Hablemos ahí. Aún no, primero tengo algo que decirle a tu madre. Min-soo volvió sus ojos hacia Chen Jin sonriendo. Tía, hola. Chen Jin miró a Joe con una expresión desconcertante. A sus ojos, los hijos de la familia Yan son personas especialmente privilegiadas. Ella es solo una persona común, por lo que es inevitable que esté nerviosa frente a Yan Min. Ah, hola, debería ser el hermano mayor del señor Yan. Ustedes dos se parecen mucho. Min-soo asintió. Tía, ¿has visto a Min-hyo muchas veces? Lo he visto. Lo he visto algunas veces. Él es un buen chico. Incluso me ayudó a cocinar. Shinji señaló el sofá. Toma asiento. Te traeré un vaso de agua. Tía, no te molestes. Toma asiento. Tengo algo que decirte. Shinji dirigió su atención a Joe. Joe la jaló y se sentó. Resistió el impulso de preguntar sobre la condición actual de Min-hyo y decidió escuchar lo que Min-soo quería decir primero. Después de que Min-soo se sentó, miró a Chen-jin con sinceridad. Tía, esta vez vine aquí para disculparme específicamente. Los ojos de Chen-jin se abrieron. Fue el lacayo de mi padre quien vino a verte ese día. Mi madre lo envió. Es muy malo que mi madre haga eso. Pero tú también eres madre. Creo que podrías entenderla. Espero que no te lo tomes en serio. Chen-ji abrió la boca, pero no supo qué decir por un momento. En cambio, ella simplemente movió sus manos. Realmente no es nada. Lo que dijo el lacayo tampoco es exactamente la verdad. Aunque Joe aceptó el dinero de mi hermano, fue por su enfermedad. Además, tienen sentimientos el uno por el otro. No es como lo dijo el lacayo, que es solo una simple transacción de dinero. Creo que también podrías ver el afecto entre ellos. ¿Realmente crees que lo que dijo Lacayo es cierto? La respiración de Shinji seguía de un pequeño temblor. Miró a Joe dolorosamente. De hecho, ella sabía en su corazón que los dos jóvenes deben tener sentimientos el uno por el otro. Podía ver claramente la cantidad de afecto que Ming siente por su hijo. Y también podía ver por qué su hijo se veía tan deprimido y perdido los últimos días. Joe miró a Min-soo todo el tiempo, sin saber cuál era su propósito al decirle a Chen-ji esto. Chen-jin bajó la cabeza con torpeza. Yan, entiendo lo que quieres decir.
Fui demasiado impulsivo ese día. Nunca me he encontrado con algo así. Es solo. ¿Cuál es tu intención al contarme todo esto? Joe también quería hacer la misma pregunta. Minsu sonrió levemente. Esto tendré que hablar solo con Joe. Chen Jin lanzó un suspiro. Ustedes van a la sala a hablar entonces. Joe, tus propios asuntos, debes tomar tus propias decisiones. Soy viejo, a veces me confundo demasiado, no tienes que tomarlo en serio. Joe bajó la cabeza y la consoló con unas pocas palabras. Luego llevó a Minsu a su habitación. Después de cerrar la puerta señaló la cama. La habitación es pequeña, solo siéntate en la cama. Minsu no se sentó, en cambio recogió el clip de corbata del escritorio y jugueteó con él. Min-hyu lo dejó en la casa de Joe la noche en que se quedó, y Joe estaba demasiado ocupado para recordar que se lo devolviera, por lo que solo lo tenía en su escritorio. ¿Ese es el derecho de Ming? Sí, antes de venir a verte esta noche, vino a verme. Me pidió que lo ayudara a encontrar a los mejores expertos en enfermedades renales.